Apreciados, apreciadas maestrantes, es un gusto nuevamente estar con ustedes en esta videocápsula informativa. En esta unidad 4 estaremos abordando la siguiente temática: la comunicación en las organizaciones escolares. La estructura de un centro escolar es una dimensión que se refiere a la organización de los elementos humanos y físicos de la institución. La comunicación y la estructura son aspectos importantes en la gestión escolar, ya que ambos contribuyen a mejorar la calidad de la enseñanza. La estructura escolar se refiere a las formas de organización del sistema educativo que se adaptan a las necesidades de los estudiantes y las características de su entorno. Las estructuras escolares pueden ser generales o básicas, específicas o complementarias. La gestión escolar se organiza en torno a 4 dimensiones principales: estratégica, administrativa, pedagógica y comunitaria. La comunidad educativa está formada por todos los miembros de la unidad educativa, como los estudiantes, los docentes, los directivos, los padres de los estudiantes y el personal no docente. Sin duda alguna, podemos decir entonces que dentro de esta estructura, el hablar de comunicación es algo que nos lleva hacia una buena gestión. Sin duda alguna, pues decimos que la comunicación es la transmisión de información entre 2 o más individuos, puesto que un participante le envía un mensaje a otro. Todos los seres vivos presentan alguna forma de comunicación, ya sea mediante palabras, señales, sonidos o movimientos. Sin embargo, solo el ser humano tiene la capacidad para elaborar mensajes empleando un lenguaje. El fenómeno de la comunicación es materia de estudio de numerosas disciplinas como la lingüística, la antropología, la sociología y la psicología. Además, como elemento común a todos los seres vivos, también es abordada desde las ciencias biológicas, que estudian cómo se produce este intercambio de información entre distintos individuos de una especie. Por ejemplo, se estudian las posturas, los movimientos y los sonidos de los felinos para indicar qué tipo de información le transmiten a sus pares. Sin duda alguna, entonces, podemos decir hoy en día que la comunicación también tiene ciertas características, a grandes rasgos, por la presencia de un emisor y un receptor, ya que se producen cierta información a través de la comunicación y debe haber alguien quien emita un mensaje y alguien quien lo reciba. Otra característica es el intercambio de información. Los participantes transmiten mensajes para expresar conocimientos, experiencias, sentimientos, entre otros. Transmisión inmediata o diferida. Puede establecerse de manera directa e inmediata, es decir, cara a cara, y también puede darse de manera indirecta y diferida. Por ejemplo, a través de medios como una carta, un correo electrónico o un mensaje de voz. Posibilidad de retroalimentación.
Puede incluir el proceso de retroalimentación en el que los roles de receptor y del emisor intercambian porque el receptor le contesta al emisor. Búsqueda de respuesta. Si bien puede tener muy variados propósitos, la comunicación casi siempre tiene el objetivo de provocar una respuesta en él o los interlocutores. Organización social. Sirve para que los seres humanos puedan establecer reglas e interactuar de forma ordenada dentro de una sociedad. Tipos de comunicación. La comunicación puede clasificarse de acuerdo con los elementos que se emplean para transmitir el mensaje en comunicación verbal y comunicación no verbal. La comunicación verbal es el que se da mediante palabras, es decir, signos lingüísticos. Además puede ser comunicación oral y comunicación escrita. La comunicación oral se realiza a través de la palabra hablada, ya sea cara a cara o con algún medio auditivo, como el teléfono, los mensajes de voz o la radio. Comunicación escrita tiene lugar a través de la palabra escrita o cualquier otro código escrito. Por ejemplo, un pictograma suele ser diferida en el tiempo y el espacio y es duradera. Comunicación no verbal es aquella que no depende de la palabra que pueda transmitir un mensaje, sino de gestos, movimientos, sonidos o imágenes, y puede ser voluntaria o involuntaria. En esta categoría son la comunicación de los animales, la comunicación paralingüística, producida por los sonidos que completan la comunicación verbal. También está la comunicación kinésica, producida por los movimientos corporales, y la comunicación prosémica, producida por la distancia entre emisor y receptor. Sin duda, no olvidemos que en este tipo de comunicación verbal y no verbal están sus elementos, como lo hemos estado mencionando: emisor, codificación o mensaje, y receptor, canales de comunicación. Emisor es aquel que elabora y transmite el mensaje. Codificación o mensaje es toda aquella información que el emisor envía al receptor. Receptor es aquel que recibe o interpreta el mensaje. Y canal de comunicación es el medio físico por el que se establece la comunicación. Entonces, todo tiene desde un contexto y medios para transmitir el mensaje, ya que se envían por documento, por la voz, por señales o simplemente por sonidos. Sin duda, entonces, todo tiene que pasar por una codificación, transmisión y decodificación. La importancia de la comunicación, como lo hemos estado abordando dentro de una buena gestión escolar, es que sin duda es la transmisión de información, pero entre dos o más individuos, puesto que un participante le envía un mensaje a otro.
Entonces podemos decir que la comunicación en las organizaciones escolares es un proceso en el funcionamiento de las organizaciones. El cometido principal que concierne a los centros escolares conlleva la comunicación de un currículum a través de procesos y actividades que denominamos enseñanza y aprendizaje, lo que se supone transacciones de símbolos a través de múltiples formas verbales y no verbales. Y como grupo social organizado, el centro escolar depende para su buen funcionamiento de establecer medios y procesos de comunicación apropiados que permitan concertar decisiones, planificar, trasladar metas a actividades concretas, coordinar las tareas, evaluar, intercambiar información con la familia, compañeros, estudiantes o las instancias del entorno. La comunicación organizativa se ve como un sistema de procedimiento de la información, donde ésta fluye a lo largo y ancho de su estructura, a todos sus elementos. La organización como cerebro nos transmite la idea de que capta y filtra información, reconstruye y negocia significados. Un centro escolar como organización constituye una forma de interacción y por lo tanto está sujeto a las tensiones que normalmente produce la participación, la adaptación de las formas de enseñanza y aprendizaje. Nuestro escenario es el centro escolar y en él la comunicación puede plantearse a través de niveles interpersonal, intergrupal e interorganizativo. La expresión comunicación organizativa no indica otra cosa que la contextualización de la comunicación interpersonal dentro de un orden organizado, mejor conocido como el feedback, representado aquí en un centro escolar. El término significativo es utilizado a menudo para indicar que los miembros de un centro escolar deben construir y unificar conjuntamente por medio del diálogo personal, profesional y también comprensiones que guíen las prácticas que se realizan. Sin duda, podemos encontrar modelo lineal, modelo circular, ya que el hablar de un modelo lineal es la comunicación de una vía porque fluye en una sola dirección y en sentido. Es el intercambio de los papeles hacia un emisor y quien toma las decisiones y termina en el receptor. La comunicación se reduce a un acto y, sobre todo, la transmisión de información que enfatiza. Un modelo circular, la comunicación se plantea como una interacción donde los participantes intercambian esos papeles de emisor y receptor e inician y reciben mensajes que fluyen e influyen en los dos sentidos. No olvidemos entonces que los elementos de la comunicación también es fundamental y el ser comunicativo da un resultado en comunicadores de la información, medio y contexto. Sin duda alguna, entonces, la información para que un emisor y receptor se comuniquen es necesario un proceso intermedio en el que utilicen una serie de signos, símbolos para representación de la misma.
Podemos decir entonces que la comunicación es algo esencial en las organizaciones escolares, ya que es un proceso en el funcionamiento de las organizaciones y que su principal objetivo en los centros escolares conlleven la comunicación hacia un aprendizaje y enseñanza, para que las transacciones sean de manera eficiente y eficaz, para que el ser humano tenga esa capacidad de elaborar mensajes empleando un lenguaje y sobre todo la disciplina con base a la gestión en los centros escolares. Apreciados, apreciadas maestrantes, fue un gusto estar con ustedes en esta última videocápsula. Muchísimas gracias.